¿Te has preguntado por qué aparece que la vida siempre te pone el mismo examen con diferente nombre? ¿Por qué cambias de pareja y vuelves a vivir la misma decepción? ¿Por qué cambias de trabajo? Otra vez aparece un jefe que te hace sentir menos. Que haces todo lo posible por salir adelante, pero terminas exactamente en el mismo lugar emocional. Y si hoy descubrirás que el problema no está afuera, sino aquello que tu mente observa una y otra vez, porque existe una ley psicológica que puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. El observador afecta al observado. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a dejar de preguntarte por qué siempre me pasa esto y comenzarás a preguntarte qué estoy observando repetidamente para seguir manifestándolo. Quédate hasta el final porque vamos a descubrir los 4 bloqueos emocionales que hace que tu cerebro, esta historia que juraste nunca volver a vivir. Pero antes, si es la primera vez que llegaste a este canal, hola, soy Eli Callejas, tu coach con programación neurolingüística. En este espacio aprendemos a entender cómo funciona la mente, las emociones y el cuerpo para dejar de vivir en piloto automático y empezar a reprogramar los programas que limitan nuestra vida. Hoy no vamos a hablar de magia ni de pensamiento positivo. Vamos a hablar de cómo tu cerebro intenta protegerte, puede convertirse sin darse cuenta en el principal responsable de que sigas viviendo los mismos conflictos una y otra vez. Imagina esta escena. Lunes por la mañana. Llegas a la oficina decidido a empezar una nueva semana. Te preparaste, llegaste temprano, quieres hacer bien tu trabajo, pero de pronto tu jefe te levanta la voz delante de todos, corrige, te señala y aunque nadie más dice nada, sientes que por dentro algo se rompe. Llegas a casa pensando, no fue para tanto, tengo que ser fuerte, ya se me va a pasar. Pero al día siguiente ya no llegas igual, hablas menos, dudas más, empiezas a revisar 10 veces el mismo correo, equivocarte, evitas opiniones en las reuniones y sin darte cuenta, esa humillación dejó de ser un momento y ahora se convierte en una forma en que empiezas a mirar el mundo. Lo más curioso es que meses después cambias de trabajo y parece otro jefe, vuelve a hacerte sentir exactamente igual. Entonces dices, ¿tengo mala suerte con los jefes? La historia no comenzó con ese jefe. Aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si la persona que aparece en tu vida solamente está activando una emoción que tu cerebro nunca terminó de resolver? Porque tal vez no estás atrayendo el mismo tipo de personas. Tal vez estás observando el mundo desde la misma herida y eso cambia absolutamente todo. Imagina que un día una piedra entra a tu zapato. Al principio molesta un poco, pero decides seguir caminando. Con el paso de las horas, empiezas a caminar diferente para evitar el dolor. Después de varios días, ya ni siquiera notas la piedra. Ahora crees que así caminas tú. Lo que olvidaste es que nunca corregiste el problema, solo aprendiste a adaptarte al dolor. Eso mismo hace el sistema límbico. No elimina la herida, te enseña a caminar alrededor de ella y con el tiempo confundes ese mecanismo de supervivencia con tu personalidad. Empiezas a decir, así soy yo, siempre he sido inseguro, no sirvo para hablar en público, las relaciones nunca me funcionan, cuando en realidad no estás describiendo quién eres. Estás describiendo cómo aprendiste a protegerte. Tu cerebro guarda un archivo secreto, no con tus mejores recuerdos, sino con los momentos donde más sufriste, la humillación, el rechazo, la traición, la crítica, el abandono. Y cada vez que detecta algo que se parece, aunque sea un poco, enciende la alarma. No espera comprobar si realmente estás en peligro. Reacciona primero, que para él es mejor equivocarse protegiéndote que arriesgar a que vuelvas a vivir el mismo dolor. El problema es que esa protección puede durar años y termina viviendo como si el peligro siguiera enfrentando aunque ya no exista. Desde la programación neurolingüística entendemos que el cerebro no responde únicamente a lo que ocurre hoy, responde al significado que le dio a la experiencia del pasado. Y como vimos en el ejemplo, cuando una emoción intensa se procesa, el sistema límbico la guarda para protegerte, pero lo que no se procesa no desaparece, se convierte en tensión, en miedo, en culpa, en tristeza, en ira o en la sensación constante de que nunca eres suficiente. Esos son principalmente los 4 bloqueos emocionales que vamos a descubrir hoy. Quiero que hagas una pausa sin juzgarte. Pregúntate con total honestidad, ¿qué situación se repite una y otra vez en mi vida? ¿Con quién siempre termino discutiendo?
¿Qué tipo de personas aparecen constantemente? ¿Qué emoción siento con más frecuencia? Porque aquello que aparece repetidamente casi nunca es casualidad, es una pista. Personas que creen que observan la realidad, pero no observan la realidad filtrada por sus heridas. Y mientras no cambies el filtro, seguirás creyendo que el problema está afuera, cuando en realidad lo que necesitas cambiar es el observador. Porque recuerda esta frase durante todo este video. Es la vida como es, la ves como aprendiste a sobrevivir. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Y ese aprendizaje puede reprogramarse. Ahora quiero que hagas algo muy sencillo. Escríbeme en los comentarios una sola palabra. ¿Qué patrón sientes que más se repite en tu vida? Puede ser rechazo, miedo, traición, culpa, abandono o cualquier otro, porque ese patrón podría ser la primera pista para descubrir cuál de los 4 bloqueos emocionales están dirigiendo tu vida sin que lo hayas notado. Y justamente el primero de ellos es el más silencioso y el que más vidas paraliza, es el miedo. En el siguiente bloque descubrirás por qué el cerebro prefiere mantener estancado antes que te permite avanzar. ¿Alguna vez has preguntado por qué sabes exactamente lo que tienes que hacer, pero simplemente no lo haces? ¿Por qué postergas esa conversación? ¿Por qué sigues en ese trabajo que te hace infeliz? ¿Por qué llevas meses diciendo el lunes empiezo y ese lunes nunca llega? Y si te dijera que no eres flojo, y si tampoco te falta disciplina, lo que te está ocurriendo es mucho más inquietante. Tu cerebro podría estar saboteándote para salvarte, y lo peor es que lo hace creyendo que te está ayudando. Imagina una mujer que lleva 5 años trabajando en la misma empresa, sabe que merece un mejor puesto, incluso otras empresas le han ofrecido entrevistas, pero cada vez que está a punto de enviar su currículo, empieza a pensar, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso? ¿Y si aquí estoy mejor? ¿Y si me equivoco? Entonces cierra la computadora y se promete que lo hará la próxima semana. Pasan 6 meses, después un año, después 5, y un día descubre que no fue el jefe que robó sus oportunidades, fue el miedo disfrazado de prudencia. ¿Cuántas personas estarán viendo este video pensando que necesitan más motivación, cuando en realidad lo que tienen es un cerebro intentando mantenerla exactamente donde están? Aquí viene una pregunta incómoda. ¿Y si la vida que hoy tienes no es el resultado de las decisiones que tomaste, sino de todas las decisiones que el miedo te hizo evitar? Piénsalo, las conversaciones que nunca tuviste, los negocios que nunca empezaste, las relaciones que nunca terminaste, las oportunidades que dejaste pasar. ¿Qué habría sido de tu vida si el miedo no hubiera decidido por ti? Aquí viene el primer gran secreto del sistema límbico. Tu cerebro no entiende del tiempo. Para él, una humillación ocurrida hace 20 años puede sentirse igual de peligrosa que hubiera ocurrido esta mañana. Eso significa que si de niño te ridiculizaron, cuando levantaste la mano en clase, es posible que hoy sientas ansiedad al hablar en la junta de trabajo, no porque la reunión sea peligrosa, sino porque tu cerebro dice, la última vez que hablaste delante de la gente, dolió muchísimo. Entonces activa el mismo programa. Quédate callado, no opines, no te expongas, no destaques, porque cree que así te está salvando. Y aquí aparece el verdadero misterio. Muchos adultos no toman decisiones desde el presente, las toman desde el miedo que nació cuando eran niños. Imagina un perro que un día toca una cerca electrificada, recibe una descarga, le duele, aprende, y a partir de ese momento, cada vez que vea una cerca, se alejará, aunque ya no tenga electricidad. Ahora imagina algo todavía más fuerte. Con el paso del tiempo, ya no solo evita esa cerca, empieza a desconfiar de cualquier jardín, después de cualquier parque. Finalmente prefiere quedarse encerrado dentro de la casa, no porque afuera sea peligroso, sino porque el recuerdo del dolor se volvió más grande que la realidad. Eso mismo hace el miedo contigo. Un solo momento doloroso puede terminar encerrado toda una vida. El primer bloqueo emocional es el miedo y nace cuando el sistema límbico asocia una experiencia pasada con peligro. Desde ese momento crea una idea muy poderosa. Moverse es peligroso. Por eso aparecen conductas como procrastinar, posponer decisiones, evitar cambios, tener dificultades para actuar y vivir con estrés anticipado. Y mientras más evitas, más confirma tu cerebro que tenía razón, porque nunca descubre que hoy la amenaza ya no existe.
Quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué llevas posponiendo desde hace meses? ¿Esa conversación con tu pareja? ¿Cambiar de trabajo? ¿Empezar tu negocio? ¿Ir a terapia? Ahora pregúntate algo muy profundo. ¿Realmente no puedes hacerlo? ¿O tu cerebro solamente está intentando evitar volver a sentir un dolor antiguo? Aquí está una de las frases más importantes de este video. El miedo rara vez te dice tengo miedo. El miedo habla con frases mucho más elegantes. Todavía no es tu momento, necesitas prepararte más, voy a esperar un poco, después lo hago. Y mientras esperas, tu vida también espera. Por eso, en el fondo, el miedo no te paraliza con gritos, te paraliza con excusas que suenan completamente razonables. Y eso es lo que te vuelve tan peligroso. Al principio te pregunté por qué sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Ahora ya conoces la respuesta. No siempre es falta de disciplina. Muchas veces es un mecanismo de supervivencia que aprendió a protegerte del dolor. El problema es que esa protección terminó convirtiéndose en tu prisión. Quiero que hagas algo muy sencillo. Escríbeme en los comentarios que llevas demasiado tiempo posponiendo por miedo. No para que yo lo lea, sino porque muchas veces el primer paso para romper un bloque emocional es dejar de esconderlo. Y en el siguiente bloque descubrirás un bloqueo todavía más silencioso, uno que hace que muchas personas se castiguen durante años creyendo que se lo merecen, la culpa. Y ahí entenderás por qué algunas personas no avanzan, no porque no puedan, sino porque en el fondo sienten que no merecen una vida mejor. ¿Alguna vez has sentido que cuando por fin algo bueno llega a tu vida, tú mismo terminas arruinándolo? Has conocido muchas personas que reciben una gran oportunidad y justo antes de aprovecharla, la dejan ir. O personas que cuando alguien las ama de verdad comienzan a alejarse. Parece ilógico, pero existe un bloqueo emocional capaz de hacer creer que el sufrimiento es el precio que debes pagar para sentirte una buena persona. Y lo más peligroso es que la mayoría nunca descubre que vive atrapada ahí. Imagina un hombre que cometió un error en el trabajo. Su jefe lo regaña de todos. Llega a casa destrozado. Su esposa intenta animarlo. Le dice, no fue para tanto. Todos cometemos errores. Tu jefe exageró. Pero él responde algo que cambia toda la historia. No, tuvo razón. Me lo merecía. Desde ese día trabaja hasta la madrugada. Ya no descansa. Acepta tareas que no le corresponden. Nunca vuelve a decir que no. Cada vez que alguien intenta reconocer su esfuerzo, él responde, todavía me falta mucho. Lo que nadie sabe es que ya no trabaja para crecer, trabaja para pagar una deuda emocional que solo existe dentro de su cabeza. Quizá tú has hecho exactamente lo mismo sin darte cuenta. Aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si no es la vida la que te está castigando? ¿Y si eres tú quien lleva años castigándose a sí mismo? Porque hay personas que no necesitan enemigos. Su mayor juez vive dentro de ellas. Y aquí aparece uno de los secretos más dolorosos del sistema límbico. Después de una experiencia muy humillante, el cerebro busca una explicación y muchas veces se encuentra la peor de todas. Fue mi culpa. Porque aunque suene absurdo, para el cerebro es menos doloroso pensar yo hice algo malo que aceptar alguien me lastimó injustamente. ¿Por qué? Porque si fue tu culpa, crees que puedes evitar que vuelva a pasar. Pero si aceptas que alguien pudo humillarte sin merecerlo, aparece una sensación mucho más difícil de soportar, la vulnerabilidad. Entonces el cerebro hace un trato silencioso. Prefiere que te culpes toda la vida antes que volver a sentirte aquella humillación. Y así nace un prisionero invisible. Imagina que un niño rompe accidentalmente un vaso. Su padre no lo regaña. Le dice, siempre arruinas todo, nunca haces nada bien. Ese niño crece, tiene 40 años, ya nadie le dice esas frases, pero cada vez que comete un pequeño error, es como si esa voz volviera a aparecer. Ahora ya no necesitas a su padre, él mismo se convirtió en su propio castigador. Eso hace la culpa. Es como llevar un juez viviendo dentro de tu cabeza, que nunca duerme, nunca descansa y jamás dicta una sentencia de inocencia. Siempre encuentra una razón para condenarte otra vez. El segundo bloqueo emocional es la culpa y aparece cuando existe un conflicto entre lo que hiciste y lo que crees que debiste haber hecho. Entonces comienza patrones muy claros: autoexigencia extrema, dificultad para recibir reconocimiento, autosabotaje, necesidad inconsciente de castigo, relaciones desequilibradas.
El cuerpo también habla. Se tensa el abdomen, dolor lumbar, problemas gastrointestinales y una fatiga emocional constante. ¿Por qué? Porque una emoción que nunca se procesa termina buscando un lugar donde quedarse. Y muchas veces ese lugar es el cuerpo. Hazte una pregunta con absoluta honestidad. ¿Hace cuánto tiempo no te perdonas por algo? Tal vez fue una mala decisión, una relación, un negocio, un error con un padre, como hijo, como pareja. Ahora pregúntate algo todavía más profundo. ¿Cuántas decisiones has tomado intentando compensar ese error? Porque quizá ya no estás viviendo tu vida, estás pagando una condena que terminó hace muchos años. Una frase que quiero que te quedes. La culpa mantiene a la persona pagando eternamente por errores del pasado. Escúchalo otra vez, pagando eternamente. Eso significa que aunque la vida ya te perdonó, aunque la persona ya te perdonaron, aunque el tiempo pasó, tú sigues cobrando intereses sobre una deuda que nadie más recuerda. Y mientras sigas creyendo que no mereces avanzar, cada oportunidad que llegue a tu vida será rechazada por tu propio cerebro, no porque no puedas recibirla, sino porque en el fondo todavía crees que no la mereces. Al principio te pregunté por qué algunas personas destruyen lo mejor que les pasa. Ahora entiendes que muchas veces no es mala suerte, es culpa, porque una persona que no se siente digna de ser feliz inconscientemente encuentra la forma de volver al lugar donde cree que pertenece. Esa es una de las cárceles emocionales más silenciosas que existen. Quiero que escribas una palabra en los comentarios. No tienes que explicar nada, solo responde esto. ¿Qué es lo que todavía no has podido perdonarte? A veces ponerle nombre a esa culpa es el primer paso para dejar de cargarla. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo fue la última vez que sentiste realmente feliz sin estar preocupado por algo? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste por levantarte de la cama? ¿O cuándo fue la última vez que lloraste de verdad? Porque hay personas que no viven tristes, simplemente dejaron de sentir. Y eso es mucho más peligroso, porque cuando la persona deja de llorar, muchas veces no es porque ya sanó, es porque aprendió a guardar el dolor tan profundo hasta que ella misma dejó de verlo. Y eso es exactamente lo que hace el tercer bloqueo emocional. Imagina esta escena. Son 6 de la mañana, suena el despertador, lo apagas, no tienes ganas de levantarte, no porque estés cansado físicamente, es un cansancio diferente. Te bañas, vas al trabajo, sonríes cuando alguien te habla, cumples con tus responsabilidades, regresas a casa, prendes la televisión, revisas el celular durante 2 horas y cuando por fin todo queda en silencio, sientes un vacío que no sabes explicar. No pasó nada malo hoy, pero tampoco pasó algo que te hiciera sentir vivo. Entonces piensas, ¿así es la vida de los adultos? Estoy estresado, ¿qué me pasará? Pero todos los días se convierten en meses y los meses en años hasta que un día descubres que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que te emocionaste por algo. Y ahí aparece la pregunta más dura, ¿estás viviendo o solamente estás sobreviviendo? Aquí viene la pregunta que puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. Y si el problema no es que hayas perdido la felicidad, sino lo que realmente perdiste fue el permiso para sentir, porque nadie puede apagar únicamente el dolor. Cuando escondes una emoción, escondes todas. Aquí viene uno de los secretos del sistema límbico. Cuando sufriste una pérdida, una humillación o un abandono o una decepción muy profunda, tu cerebro tomó una decisión. No vuelvas a sentir eso. Pero hay un pequeño problema. El sistema límbico no sabe seleccionar emociones. No puede decir voy a apagar solamente la tristeza. No, cuando bloquea el dolor, también reduce la capacidad de sentirse alegría, de ilusionarse, de enamorarse, de emocionarse. Y ahí aparecen personas que llevan años diciendo, no sé qué me pasa, ya nada me emociona. Antes disfrutaba todo, ahora solo existo. No porque seas fría, sino porque llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Imagina una casa donde un día hubo un incendio en una habitación. El dueño logra apagar el fuego, pero queda tan asustado que decide cerrar esa habitación para siempre. Pasan los años, ya nadie entra, nadie limpia, nadie abre la ventana. Con el tiempo la humedad empieza a extenderse por toda la casa. Lo que comenzó con un solo cuarto terminó afectando cada rincón. Eso hace la tristeza reprimida. No se queda donde nació, se expande silenciosamente.
Primero, deja emocionarte un proyecto, pues una conversación y luego un cumpleaños, después un viaje, hasta que un día descubres que llevas mucho tiempo respirando, pero hace años que dejaste de sentirte vivo. El tercer bloqueo emocional es la tristeza no procesada. El sistema límbico evita revivir el dolor encerrando la emoción. Lo hace para protegerte, pero aquello que no procesa no desaparece, se queda atrapado y comienza a manifestarse en tu cuerpo. Falta de motivación, conexión emocional, sensación de vacío, aislamiento social. Y el cuerpo también habla, opresión en el pecho, falta de energía, no porque el cuerpo esté fallando, sino porque estás cargando una emoción que nunca tuvo permiso de salir. Quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuántas veces has dicho estoy bien cuando por dentro querías llorar? ¿Cuántas veces te hiciste el fuerte solo porque sentías que nadie iba a entenderte? ¿Hace cuánto tiempo no lloras a solas? No porque no tengas motivo, sino porque aprendiste que llorar era una señal de debilidad. Hay una frase que quiero que escuches. La emoción te está gritando. No me escondas, libérame, porque muchas personas creen que sanar significa dejar de llorar. No, sanar significa permitirte sentir aquello que llevas años evitando. Lágrimas no siempre son una señal de que estás roto. Muchas veces son la evidencia de que tu cuerpo por fin dejó de sostener una carga que ya no podía seguir soportando. Y aquí está la revelación más importante. No es la tristeza la que te está enfermando, es la tristeza que nunca pudo salir. Al principio te pregunté, ¿cuándo fue la última vez que sentiste realmente vivo? Ahora entiendes por qué muchas personas dicen, ya nada me emociona. No porque hayan perdido la capacidad de ser felices, sino porque un día su cerebro decidió apagar el dolor y sin querer también apagó una parte de su vida. Quiero que hagas algo que puede parecer muy simple. Escríbeme en los comentarios una sola palabra, sentir, no porque esa palabra vaya a cambiar tu vida hoy, sino porque quizás sea la primera vez en mucho tiempo que le das permiso a reconocer que llevas demasiado tiempo siendo fuerte y muy poco tiempo siendo tú. Porque en el siguiente bloque vamos a entrar al bloqueo más explosivo de todos, la ira reprimida. Descubrirás por qué muchas personas nunca se enojan con quien las hirió, pero terminan descargando toda esa rabia con quienes más aman. Ese patrón está destruyendo familias, relaciones y salud sin que la mayoría se dé cuenta. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque al final te va a volar la cabeza. ¿Alguna vez has explotado por algo tan pequeño? Porque un plato mal puesto, un comentario sin importancia o un simple ¿qué tienes? Puede hacer que pierdas completamente el control. Y si te dijera que casi nunca te enojas por lo que acaba de pasar, la mayoría de veces explotas por todo lo que llevas años tragándote. Y aquí está lo más doloroso. Las personas con las que explotas casi nunca fue la que provocó esa herida. Imagina esta escena. Llegas cansado de trabajo, jefe te humilló delante de todos, querías responderle, querías decirle que cruzó un límite, pero tú te quedaste callado porque necesitabas el empleo, porque tenías miedo o porque pensaste, mejor aguántate. Llegas a tu casa, tu hijo corre emocionado y sin querer tiras un vaso y de repente gritas, lo regañas, lo asustas. El niño solo baja la cabeza, tu pareja te mira sorprendida. Tú mismo piensas, ¿por qué reaccioné así? La respuesta duele, porque no estabas enojado con tu hijo, seguías enojado con tu jefe, pero con él no podías explotar. Con quien sí podías era con quien sabías que no iba a abandonarte. Y eso pasa todos los días en miles de hogares. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas están pagando hoy las consecuencias de un dolor que nunca te provocaron? Piénsalo, tus hijos, tu pareja, tus padres, tus compañeros, ¿con quién te permite sacar el enojo que nunca pudiste expresar? ¿Con quién realmente te hirió? Aquí viene uno de los secretos del sistema límbico. Muchas personas aprendieron desde niños que enojarse era malo. No contestes, cállate, respeta. Los niños buenos no se enojan. Entonces el cerebro aprendió algo muy peligroso. Expresar enojo es igual a perder amor. Así que comenzaron a guardarlo. Pero aquí está el problema. Las emociones no desaparecen porque la ignores, se acumulan y cuando ya no caben, buscan la salida más fácil. Por eso muchas personas nunca levantan la voz con quien las humilla, pero llegan a casa y descargan toda esa presión con quienes más aman. No porque sean malas personas, sino porque llevan años sosteniendo una olla de presión emocional y tarde o temprano esa olla explota. Imagina una olla llena de agua hirviendo.
le tapas la salida de vapor. Durante unos minutos parece que todo está bajo control. Desde afuera la cocina se ve tranquila, pero la presión sigue aumentando. Más calor, más presión, hasta que llega un momento en la que tapa sale disparada. Nadie dice, la tapa explotó de la nada. Todos saben que lleva demasiado tiempo acumulando presión. Eso mismo pasa con la ira reprimida. El grito nunca empezó hoy, empezó hace años. El día que decidiste tragarte lo que sentías, aparece el cuarto bloqueo emocional, la ira reprimida. Y explica muchas personas aprendieron que expresar enojo era peligroso. Entonces el sistema límbico hace exactamente lo que sabe hacer: reprimir, guardar, silenciar, pero el cuerpo nunca dejó de hablar. Por eso aparece exactamente las manifestaciones: irritabilidad constante, explosiones repentinas, impaciencia, hipersensibilidad emocional y físicamente la mandíbula apretada, problemas digestivos, migrañas porque el cuerpo termina sosteniendo el enojo que la boca nunca expresó. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has dicho no pasa nada cuando por dentro estabas lleno de rabia? ¿Cuántas veces sonreíste para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces preferiste tragarte el coraje solo para que los demás estuvieran cómodos? Ahora hazte la pregunta más importante: ¿con quién estás realmente enojado? Tal vez el nombre que apareció en tu mente no es la persona con la que discutes todos los días. Hay una frase que quiero que te quedes con este último bloque. El sistema límbico lo reprime, pero el cuerpo lo sufre. Escúchalo otra vez. El cuerpo lo sufre. Eso no basta con decir ya lo superé. Si cada vez que alguien levanta la voz, tu pecho se aprieta, si aprietas la mandíbula mientras duermes, si el cuello vive tenso, si explotas por cualquier cosa, quizá tu cuerpo está contando una historia que tu boca nunca se atrevió a contar. Y aquí está la gran revelación. La ira no llega para destruirte. La ira llega para decirte, ya fue suficiente. Esa es la emoción que intenta enseñarte dónde debiste poner un límite y nunca lo hiciste. Al principio te pregunté por qué explotas por cosas tan pequeñas. Ahora ya sabes la respuesta. No reaccionas por un vaso que se rompió, no reaccionas por el tráfico y no reaccionas por el mensaje. Reaccionas por años de silencio, por años tragándote palabras, por años permitiéndote cosas que nunca quisiste permitir. Y llega un momento en que el cuerpo habla por ti. Quiero que escribas una sola palabra en los comentarios: límites, porque muchas veces el enojo no aparece para hacerte daño, aparece para recordarte el lugar exacto donde dejas de respetarte a ti mismo. Y si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque en el siguiente video te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.